Bueno, muy buenos días. Darío Andrade del portal barriosyvecinos.com.co, especializado en la propiedad horizontal. Nos encontramos en el marco del quinto encuentro de propiedad horizontal, administración a un solo clic, tecnología, transformación y todo lo que está en este momento en desarrollo en el mundo comercial llega a la propiedad horizontal. Entonces, Grupo Cyrus está, digamos, innovando con unos procesos. Nos está hablando del KNX, de los BMS, son términos que quizás para nosotros los administradores de propiedad horizontal son un poco complejos de entender si no tenemos conocimientos e infraestructura tecnológica. Me gustaría que se presentara ingeniero, y nos cuenten un poco de manera general cómo es que está incursionando esa tecnología de transformación digital, esa tecnología de cuarta revolución industrial a la administración de la propiedad horizontal en el marco de un facility management que se trata es de que esos edificios sean mucho más eficientes, efectivos y realmente de mejor productividad para la propiedad horizontal. Muy buenos días. Bueno, mi nombre es Edgardo Barraza, soy ingeniero electricista. Mi especialización es en la parte de inteligencia artificial, soy un doctorado en eso. Digamos que las propiedades y las inmobiliarias deberían de tener, digamos, una visión hacia la tecnología bastante fuerte, de tal manera que ellos pudieran aprovecharla y que les diera, digamos, las herramientas, ¿sí?, necesarias para generar una administración mucho más inteligente desde el punto de vista del ser humano, pero también desde el punto de vista energético, ¿sí?, y de los recursos que manejan dentro de esa propiedad. Ajá. ¿Ingeniero? Bueno, mi nombre es Carlos Castro, soy ingeniero electrónico. En este momento soy el CEO de la empresa Grupo Cyrus. Pues como usted lo indica, digamos, nuestro objetivo principal es traer la tecnología, pues obviamente a nuestro país y en este caso, en el edicto en particular, a la parte administrativa. Digamos que es una herramienta, es decir, requerimos herramientas en ese sector administrativo para optimizar los proyectos. Entonces, digamos, como comentábamos, el término del Facility Management es un término que no conoce mucha gente y es un término bastante importante porque es cómo puedo administrar un proyecto a nivel tecnológico. Entonces, ya salimos del concepto de domótica, pasamos a dimótica, que es ya es la parte comercial. Entonces ya estamos hablando de protocolos, de marcas, de estándares más robustos, de cómo administro esa copropiedad. Obviamente una parte netamente administrativa, debe haber una administración netamente operativa, donde pues obviamente entra en el concepto del BMS, que es una herramienta pues importantísima porque es la que va a ser la mano derecha a un facility y en última a un administrador. Entonces pienso que desde ese punto de vista es algo que debe conocerse, que debe profundizarse, de hecho que debe tal vez haber una carrera enfocada en un facility y ya esto expande al concepto de urbótica, Smart Cities, y pues nos estamos quedando un poco relegados porque a esto también hay que darle importancia. Entonces hay estándares como KNX que nos abre posibilidades a hacer integraciones, a hacer un crecimiento a nivel administrativo bastante importante. Ingeniero, usted hablaba de que el BMS, ¿sí?, el Business Management Systems, que es un protocolo de administración de estos sistemas, tiene 3 niveles. Porque también nos puede pasar en los edificios, hay alta capacidad, mediana, muy baja. Exactamente. Resuman un poquito esa parte que fue muy importante debido a que tenemos edificios de todos los niveles. Bueno, digamos que cuando hablamos de un edificio, sea grande o pequeño, tenemos que hablar de la funcionalidad en sí. Es decir, qué tantas funciones necesito yo controlar. Yo puedo tener un edificio, una gran superficie, pero solo administrar un área de iluminación. O puedo tener un edificio muy pequeño donde yo necesito administrar iluminación, calefacción, ascensores, seguridad, etc. Entonces la funcionalidad no las va a dar no el tamaño, sino la misma funcionalidad. Entonces para un proyecto muy pequeño, comentaba, hay pantallas que nos permiten hacer esa gestión muy fácil. Si ya el proyecto empieza a tener protocolos, más elementos, más cosas que gestionar, llegamos a un servidor web que no es tan costoso como un BMS, pero es, digamos, es más costoso que una pantalla, pero no tan costoso como un BMS.
Ya si el proyecto crece, pues hablamos de un BMS, que pues hay que estructurarlo bajo ese tipo de funciones. Entonces hay que analizar no el tamaño, sino las funciones requeridas que necesito integrar, controlar y supervisar. Ingeniero, una pregunta interesante. Una cosa es si el edificio, desde su estructura, se construye con elementos de inteligencia en el sentido de manejo de áreas, manejo de luces, manejo de energías, manejo de aguas. Y otra cosa es que es un edificio ya 30 años construido. ¿Y cómo hago esa inclusión? ¿Cómo llego a que ese edificio tenga elementos que me ayuden a incluirme en esa tecnología o en esa inteligencia que necesitamos para unos mejores procesos? Vale, listo. Ese punto es bastante interesante y es incómodo, ¿cierto? Porque en algunos casos los edificios tienen más de 30 años, 40 años, sus ductos y su forma como fue estructurada no fue hecha para ese tipo de tecnología. Aún así, ¿sí? Es toda esta, digamos, tecnología actual y además la forma de diseño y de ingeniería que hay en la actualidad permite que estos edificios puedan renovarse hacia algo tecnológico. En alguna medida pueden tener esa Claro que sí, transformación. no en alguna medida, pueden crecer de manera escalable. Es decir, Ok. o sea, la escalabilidad es la clave. Uno puede comenzar con pequeños sistemas, pero pensando en el futuro para que ellos puedan generar nueva infraestructura que les permita automatizar mejor los edificios. Entonces, gradualmente uno puede a esos edificios llevarlos al futuro, ¿no? Muy Poco bien, a poco. muy bien, pero entonces entremos al gran desafío, la parte presupuestal. Porque todos sabemos que la tecnología de última generación tiene unos costos. Y además la tecnología está basada en escala en dólares. Traído a pesos colombianos, traído a nuestras necesidades, ¿en qué momento estamos en ese tema de costos operacionales versus costos de capital para lograr que la gente entienda un poco qué es un costo de capital, qué es un costo operacional para la inclusión de tecnología a un edificio inteligente? Digamos que, como comentamos en la charla, tenemos dos costos en un proyecto. El costo de capital, que es la inversión inicial que realmente se hace en un proyecto, y el costo operativo, que es el que se ejecuta durante la vida útil del edificio. Entonces, Que entre otras cosas ahí nos maneja el ROI, el retorno de la inversión. El retorno de inversión, exactamente. Entonces, digamos que los edificios en su concepto inicial se establecen bajo un costo de capital muy bajo y no miran el costo operativo. Entonces se genera un costo muy bajo de capital, pero el operativo se mantiene en toda la vida útil. ¿Qué es lo que se debe promover? Aumentar el costo de capital para que el costo de operación se reduzca, dado que un edificio no está proyectado para que funcione 5 años, 10, 15, 20, y que, como dice el ingeniero Edgardo, pues vaya en un proceso de crecimiento. De hecho, no paramos acá la tecnología, la tecnología va a escalar. Entonces, hace 20 años no hablamos de los edificios que tenemos hoy, pero los edificios de hoy sí van a tener que hablar dentro de 20 años. Entonces, tenemos que hablar de una tecnología de escala. Entonces, hay que trabajar con el tema de costeo desde el punto de vista, obviamente, de un retorno de inversión de un proyecto inicial. La idea, dependiendo, es que no sea mayor a 5 años, lo ideal es 3.5, pero entonces, como hablamos también, que comentaba el ingeniero, desde el punto de vista de un proyecto nuevo, pues puedo hablar de ese capital bajo y esa proyección de operación más baja. Si tengo un proyecto que ya está ejecutado, obviamente lo puedo hablar de economías de escala, lo voy haciendo gradualmente, y pues obviamente en esa escalabilidad también está inverso el futuro, es decir, que ese proyecto también sea compatible en 20 años. Entonces, sí, totalmente viable hacerlo, pero ahí entran los conceptos de los protocolos cerrados. Entonces, las marcas generalmente están amarradas a un concepto que es la obsolescencia programada. Entonces, cada cierto tiempo tengo que comprar equipos. Entonces, me pego una marca y la marca en 5 años tengo que pagarle todo amarra a un precio. Cuando hablamos de un estándar abierto como KNX, ya hablamos de un estándar de hace más de 30 años que permite esa escalabilidad. De hecho, KNX hace 30 años no manejaba pantallas táctiles, en la actualidad sí. Va a llegar un punto donde hablemos realmente de inteligencia artificial en un edificio, y la idea es que KNX también esté metido en eso. Entonces, pues yo los invito también a conocer un poco más de los estándares abiertos que van amarrados a esa economía de escala, a un bajo
costo de capital y a una reducción de costos operativos, que es pues realmente... Solo un pequeño lapsus, utilizó el término obsolescencia programada y pues mucha gente no entenderá el concepto, pero si lo vemos en términos, digamos, de los celulares que usamos, ahí vemos el caso de iPhone, que nos saca el iPhone 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y cada vez nos va sacando una nueva versión. Porque el WhatsApp se desactualiza. Porque eso es obsolescencia programada en la práctica. Bueno, para terminar, y muchas gracias por esta información al Grupo Zairos, no nos podemos ir sin que nos dé siquiera una imagen básica, bueno, de qué es la máquina. Básicamente, este es una maleta, un demo de lo que son los productos KNX. Entonces voy a contextualizar. KNX es un estándar europeo que cuenta con más de 700 fabricantes en el mundo. Es un estándar que, digamos, lo que busca no es vender el producto, sino agrupar fabricantes. Entonces, tenemos varios fabricantes, entonces tenemos fabricantes como ABB, Siemens, Schneider, fabricantes italianos, es muy europeo. Entonces, digamos, acá tenemos un fabricante alemán que, digamos, nos apoyó de alguna u otra manera con el maletín. La idea es promover las marcas, es un fabricante muy bueno. Entonces, digamos, él trabaja algo que son fuentes de alimentación. Aquí tenemos termostatos, actuadores de iluminación, ¿sí? O sea, puede encender, apagar. Tengo sensores de presencia, de luxes. Este es un control RGB. Entonces, digamos que tiene una gama, o sea, KNX tiene una gran gama de productos que, como hablaba en la charla, pues se pueden escalar a temas de iluminación, sistemas de calefacción, sistemas de seguridad, etc. Entonces, pues, este es uno de los fabricantes que recomiendo y pues que también nos pueden contactar para ubicarle. Hay muchos, pero bueno, en últimas es un estándar donde no estamos trabajando con una marca en particular, sino ingenieros, muchísimas gracias por esta gran información, aunque sabemos que tiene un trasfondo tecnológico de alto nivel. Lo que necesitamos y lo que buscamos es llevar y estandarizar y culturizar a nuestros administradores de propiedad horizontal en todo el tema de tecnología, ya en el marco de la famosa inmótica o edificios inteligentes, que es fundamental porque debemos integrarnos a la famosa urbótica o las ciudades inteligentes. De hecho, el BMS, como digo, son herramientas muy importantes porque me permiten saber cómo está funcionando un edificio y tomar decisiones antes de un problema, ser proactivos, no reactivos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, ingenieros, y este es un informe para el portal barriosyvecinos.com.co. Muchas gracias.